Muchas gracias, Gabriela, y sobre todo muchas gracias a la autoridad de la Cámara de Diputados y del Poder Ejecutivo por la convocatoria. Entendimos desde un primer momento, cuando el proyecto de ley que se presentó por parte del oficialismo tuvo publicidad, que era necesario un debate sobre el punto, sobre todo en función de cómo este Consejo de la Magistratura que nosotros hoy tenemos se gestó desde su propia historia. Aquí el presidente de la Cámara de Diputados habló del decreto 39 del año 2003, del cual orgullosamente formé parte en su redacción, en su conversación, en su discusión, junto con, por supuesto, otros colegas del ámbito, en ese momento, del Colegio de Abogados. Recuerdo al doctor Campos, por supuesto, al doctor Luján, de la Asociación de la Magistratura, el doctor Pita, el doctor Franchi, entre otros que también participaron. Se habló también de la Convención Constituyente y de las normas que se dictaron en función de esa convención y cómo se fue reglamentando el Consejo de la Magistratura de la provincia de Entre Ríos. Pero lo importante, o por lo menos para dar un inicio a la exposición, tiene que ver con esta gestación de la que se hablaba, ¿no es cierto? Es decir, cómo nace ese decreto 39. Y recuerdo que en aquel momento del año 2003, cuando fue la campaña a gobernador, fueron las instituciones intermedias de la provincia de Entre Ríos las que exigieron la conformación de un organismo similar a este, que pusiera una evaluación objetiva a quienes iban a ser nuestros jueces, juezas, funcionarios y funcionarias judiciales. En aquel momento ya funcionaba el Consejo de la Magistratura Nacional y se tomó ese organismo como base para empezar a discutir aquí un sistema similar. Los tres candidatos a gobernador en aquel momento, recuerdo que fueron el doctor Busti, Sergio Barisco y el doctor Martínez Garbino, fueron a las dos instituciones, el Colegio de Abogados y a la Asociación de Magistrados, en aquel momento se llamaba de esa manera, a brindar exposiciones respecto de su compromiso de que se creara en la provincia de Entre Ríos un Consejo de la Magistratura con una participación amplia y plural de todos los sectores involucrados en el tema. Así fue que quien venció en esa contienda electoral, que fue el doctor Busti, fue una de las primeras medidas de gobierno, por eso es el decreto 39, ¿cierto?, del año 2003, y se dispuso allí aquello que también todos los candidatos habían comprometido, que era que la representación política en ese organismo iba a ser de carácter mínima. Y así fue que el decreto 39 estableció un solo representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, porque la representación popular de la que el señor presidente hablaba cuando hizo su exposición se la otorgó a las asociaciones intermedias de la provincia de Entre Ríos. Por eso es que hay representantes del Colegio de Abogados, por eso hay representantes de la Asociación Judicial de Entre Ríos, por eso es que hay representantes también de organizaciones sociales que están comprometidas con la defensa del sistema democrático y los derechos humanos. Aquí hay representantes de esas organizaciones, incluso son amigos de aquellos momentos, de cuando recién se creó ese primer registro, de cuando se hicieron las primeras asambleas y se tomaron las primeras discusiones de cómo iban a funcionar, en qué iba a consistir su representación, porque incluso era una representación bastante novedosa. Los antecedentes de otros consejos de la magistratura con representación popular eran con una representación popular directa. Se mencionaron aquí los de Chubut, que tiene representación por el voto popular. En Entre Ríos se decidió otra cosa, se decidió una representación popular indirecta, y así fue como quedó plasmado incluso en la Constitución de la provincia de Entre Ríos en el año 2008, cuando, teniendo la posibilidad de armarlo de nuevo al Consejo de la Magistratura, no se copió ningún otro antecedente que no fuera el propio, y se tomó la integración que ya tenía el Consejo de la Magistratura nuestro por decreto 39 y se plasmó en la Constitución. No puso números, habló de estamentos, habló de representaciones, y por eso habló del Poder Ejecutivo, habló de los magistrados y funcionarios judiciales, habló de los empleados del Poder Judicial
y no del Poder Judicial en su conjunto. Habló de las universidades y obviamente de los abogados y también, como dije al principio, de las organizaciones sociales comprometidas con la defensa del sistema democrático de los derechos humanos. Aquí se habló también de un sistema federal de consejos de la magistratura, de un FOFECMA, de 25 consejos de la magistratura en el país. Y nosotros cuando analizamos la integración o las integraciones de esos 25 consejos de la magistratura, hacemos una lectura muy diferente a la que hace el señor presidente. Nosotros vemos que, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura de la Nación hay un solo representante del Poder Ejecutivo. En el de Misiones hay un solo representante del Poder Ejecutivo. En Corrientes no hay representante del Poder Ejecutivo. En Formosa hay uno, en Santa Fe hay uno, en Córdoba hay uno, en Santiago del Estero no hay, en Tucumán no hay, en Salta no hay, en Catamarca se eliminó directamente el Consejo de la Magistratura. En La Rioja hay 2 representantes del Poder Ejecutivo. En Mendoza hay uno, en San Juan hay uno, en San Luis hay uno, en La Pampa hay uno, en la Ciudad de Buenos Aires no hay ninguno, en la provincia de Buenos Aires hay 4, con un Consejo de la Magistratura de 15 miembros, en Neuquén no hay representante del Poder Ejecutivo, en Río Negro el gobernador solo integra el Poder Ejecutivo con el Consejo de la Magistratura con un representante del Poder Ejecutivo, que es él mismo cuando elige para elegir los miembros del Superior Tribunal de Justicia, pero para los jueces de escalafones inferiores no hay representantes del Poder Ejecutivo en esos concursos que se realizan. En Chubut no hay representante del Poder Ejecutivo, en Santa Cruz hay un representante del Poder Ejecutivo y en Tierra del Fuego hay un representante del Poder Ejecutivo. Es decir, que nuestro Consejo de la Magistratura, que ya lleva 20 años de existencia, se encuentra dentro de lo que es el parámetro general del resto de la provincia, con una representación del Poder Ejecutivo mínima, con un solo representante. Pero además, nuestro Consejo de la Magistratura no ha copiado otras representaciones de los demás, sino que en todo caso ha sido modelo en su integración y modelo en su funcionamiento, al punto tal de que en 20 años de existencia y de trabajo del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos no ha habido ningún inconveniente respecto del equilibrio, no ha habido ningún inconveniente respecto de ninguna posición hegemónica por parte de ninguno de los estamentos que integran el Consejo de la Magistratura y, por supuesto, no ha habido ningún problema tampoco con la integración. El presidente del Consejo de la Magistratura, que es el representante del Poder Ejecutivo, es quien desarrolla las funciones administrativas del Consejo, es quien tiene la relación política también con los distintos estamentos del gobierno y con el Poder Ejecutivo concretamente, y el gobernador es quien en definitiva elige, tal su potestad constitucional, elige al juez, la jueza, el funcionario o la funcionaria judicial de una terna que obviamente que es vinculante, porque si no, ¿para qué haríamos un concurso con lo que implica rendir semejante concurso? Pero que puede elegir a cualquiera de esas tres personas que integran la terna que se le envía. Es decir, nosotros no vemos en realidad ninguna circunstancia que se haya suscitado en estos últimos 20 años que justifique una modificación semejante de la integración actual del Consejo de la Magistratura, en donde se triplica la representación del Poder Ejecutivo sin que se toque la representación de ningún otro estamento. La Asociación Judicial sigue con un solo representante, los abogados siguen con 2 representantes, las ONG siguen con 2 representantes y los magistrados, magistradas y funcionarios y funcionarias judiciales seguimos también con 2 representantes. Quería mencionar eso porque es aquello en lo cual yo creo que existe un consenso bastante general, quienes nos hemos expresado en ese sentido, tanto institucional como personalmente, creo que hemos coincidido en la inconveniencia de una modificación en ese sentido, en que justamente tememos que esa modificación sea la que rompa el equilibrio que hoy existe en el Consejo de la Magistratura, la que genere de alguna manera también alguna determinada hegemonía por parte del Poder Ejecutivo en lo que cuando se lleva adelante
los concursos. Todas las instituciones hemos coincidido en eso, el Colegio de Abogados se ha expresado de la misma manera, la Asociación Judicial de Entre Ríos se ha expresado de la misma manera, las ONGs también, que felizmente veo que han sido invitadas, también se han expresado de la misma forma. Entonces yo lo que me pregunto es que si la provincia de Entre Ríos quiere seguir el modelo de La Rioja, que es que tiene más de una representación del Poder Ejecutivo en su integración, o el de la provincia de Buenos Aires, que tiene 4 miembros en su integración por parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué estudios se han realizado respecto del funcionamiento de esos consejos, La Rioja o de la provincia de Buenos Aires, como para conocer que una mayor integración, que una mayor participación del Poder Ejecutivo, que es quien en definitiva elige a los funcionarios judiciales, redunda en beneficio de nuestro organismo? Yo debo hablar también desde la experiencia personal. Yo he rendido 5 concursos en el Consejo de la Magistratura local en los últimos 20 años. Jamás, en ningún momento, he advertido siquiera una disidencia plasmada en una norma, en una resolución dictada por el Consejo de la Magistratura, en donde algún estamento plantee en el marco de un concurso determinado alguna oposición o alguna postura semejante o una postura disidente o diferente que no haya sido obtenida o fruto del Consejo. En ningún momento. En 20 años de funcionamiento. Entonces, cuando se habla de equilibrio, cuando se habla de hegemonías, cuando se habla de que el Consejo debería tener un funcionamiento equilibrado, la verdad es que no advertimos ni en su funcionamiento actual, ni en su funcionamiento precedente, ni en su integración, ni tampoco en las decisiones que ha tomado respecto de cuestiones que hacen quizás al gobierno del propio Consejo, que aquí haya una necesidad concreta de modificar esa integración de la manera en la que se pretende modificar. Yo quiero dejar plasmado la postura en la que, repito, sí existe un consenso general, de que nosotros nos oponemos de manera firme a la modificación de esta integración, nos oponemos de manera firme también a la ampliación de la integración del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y sostenemos que la integración actual es la que debe mantenerse. Respecto de los otros puntos, nosotros hemos podido conversar, la verdad es que en un proceso bastante agitado que hemos tenido últimamente, hemos podido conversar con algunos colegas de los distintos fueros y los distintos estamentos del Poder Judicial. Nos gustaría tener una conversación mucho más amplia. Recién estamos conociendo los fundamentos del proyecto porque los ha expuesto acabadamente el señor presidente. La verdad es que de su propia redacción había muchas dudas, sobre todo respecto del banco de casos, que si bien vemos que es una alternativa novedosa, no sabíamos cómo eso iba a funcionar, si iba a ser un banco de casos abiertos, si iba a ser un banco de casos cerrados, si los jurados que intervenían en los concursos iban a proponer también casos para ese banco y distintas otras cuestiones que la verdad es que queremos realizar una conversación más amplia de la que hemos podido realizar hasta ahora. Nos comprometemos, sí, en un plazo muy breve, puede ser de 10 días, elaborar un documento que presentaremos ante la comisión del diputado Coso o ante la presidencia del señor Giano, como ustedes indiquen que mejor corresponda. En definitiva, quería dejar plasmada esa posición de nuestra institución y, por supuesto, agradecerles nuevamente no solo el uso de la palabra, sino también la invitación. Gracias. Muchas gracias, doctor Canepa, por su intervención.